Con ustedes, sin más preámbulos, Elena Ancos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a Forbes por haberme invitado, mi agradecimiento a Jonathan, a Xavier, a Adriana y muy especialmente a una mujer sin la cual hoy no hubiera podido estar aquí, una mujer mitad española, mitad dominicana, Marta Fernández, una gran amiga y una gran consultora, también es una experta en responsabilidad social empresarial. Para mí es un honor compartir este foro con mujeres tan valiosas como todas las que han intervenido ya y por las que quedan por intervenir, pero sobre todo por dos razones. Soy emprendedora, pero he desarrollado la mayor parte de mi carrera en el ámbito académico y para los académicos siempre es un honor, o nuestro sueño es que el mundo de las ideas al que nos dedicamos se convierta en acción. Y en segundo lugar, porque poder para mí significa, yo creo que todas las mujeres somos poderosas, y poder para mí significa la capacidad de gestionar el cambio. Todas las mujeres creo que podemos cambiar un estado de cosas, no de amoldarnos a ellas, no de acomodarnos a lo que ya tenemos, sino que tenemos un poder enorme para hacer de este mundo algo mejor. Y de eso les hablaré hoy. Les quiero hablar de cuál es el papel de la mujer y de la responsabilidad social corporativa, qué puede hacer la responsabilidad social corporativa por nosotras o la responsabilidad social empresarial y qué podemos hacer y cuál es el papel de la mujer en la RSC o en la responsabilidad social. Como saben ustedes, la responsabilidad social es un instrumento de gestión para el cambio, para una sociedad más sostenible y más inclusiva, pero donde las responsabilidades están compartidas entre los poderes públicos, entre la empresa, también entre la ciudadanía. Y cuando hablábamos de la relación entre mujer y responsabilidad social, implica sobre todo dos cosas. En primer lugar, poner en valor la feminidad de la mujer aplicada a los elementos sensitivos, emocionales, cognitivos y relacionales para cambiar las instituciones y para cambiar las empresas. Y, en segundo lugar, hablar del papel que tiene la mujer, del papel estructural que tiene la mujer como agente de cambio en la sociedad. Mi discurso, mi reflexión, mejor dicho, se va a centrar en esos dos temas. ¿Cómo puede la responsabilidad social? ¿Cuál es el papel, el liderazgo de la mujer en las instituciones y en las empresas? Si tenemos una capacidad de liderazgo distinta. Y, en segundo lugar, ¿cómo puede la empresa y las instituciones ayudar al empoderamiento de la mujer? Y aquí qué duda cabe que el primer papel de la responsabilidad social y de la empresa para promover el liderazgo de la mujer es la creación de empleo inclusivo. Y por ahí voy a empezar. Para dinamizar la tarde quiero comenzar, para refrescarnos un poco, con un pequeño acertijo lógico, para movernos un poco de nuestros asientos y además agradecerles doblemente que a estas horas de la tarde todavía estén aguantando mi charla. El acertijo es el siguiente. El señor Smith y su hijo Arturo viajan en un coche y tienen una accidente. Ay, perdón. No funciona esto. Bueno, me quedo aquí, no hay problema. Para mis compañeras españolas, que además nos están viendo en streaming, están pudiendo comprobar que estamos en riguroso directo. Bueno, como les decía, el acertijo es el siguiente. El señor Smith y su hijo Arturo viajan en un coche y tienen un accidente. El señor Smith fallece en el acto y su hijo Arturo resulta gravemente herido. Trasladado al hospital, ya en la mesa de operaciones, el jefe de cirugía del hospital exclama al verle: «No puedo operarle, es mi hijo Arturo». Pensemos 5 segundos o 10 en este pequeño acertijo, pero que es un ejemplo, una anécdota de uno de los problemas fundamentales a los que se tiene que enfrentar la mujer y el liderazgo de la mujer, la falta de visibilidad. Muchas mujeres permanecemos invisibles detrás de nuestros jefes, detrás de nuestros equipos de trabajo, detrás de nuestra propia vida personal y también detrás de nuestro propio discurso, de nuestro propio lenguaje. El título de mi reflexión está estructurado, está elaborado en un gerundio, apostando por nosotras, al igual que el título de foro de hoy: Mujeres redefiniendo el poder. Me gustan mucho los gerundios. Los gerundios nos sitúan en un estado presente, pero también implican un estado durativo y nos incitan a la acción. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres para cambiar el status quo? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres
para cambiar el estado de cosas en las que nos encontramos, para redefinir el poder, para cambiar y apostar por nosotras. Robert Zuellig, el expresidente del Banco Mundial, decía que la igualdad de género es simple y llanamente economía inteligente. Economía inteligente no solo por la proporción de mujeres graduadas y doctoras, sino por el valor que el talento femenino puede aportar a la economía. No podemos desperdiciar el 50% del talento. En esta pequeña reflexión les propongo básicamente tres cuestiones. En primer lugar, ver dónde nos encontramos, cuál es nuestra perspectiva. En segundo lugar, analizar si viendo nuestra perspectiva queremos cambiar las cosas, queremos cambiar nuestro discurso. Y, en tercer lugar, pasar a la acción. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Bueno, los organizadores me propusieron, y yo acepté encantada, hablar de la perspectiva de la Unión Europea y del país de donde procedo, de España. En un cuadro impresionista sabemos que la técnica y el detalle se miran bien desde cerca, pero la belleza de la obra se contempla cuando retrocedemos, cuando cogemos distancia, vemos distintos enfoques y adoptamos otra perspectiva. Pues yo os voy a exponer hoy aquí la perspectiva de lo que está pasando en la Unión Europea y en mi país también, en el ámbito del empoderamiento de la mujer y sobre todo en el ámbito laboral y de la responsabilidad social, en el ánimo de que pues os resulte inspiracional, os aporte ideas de lo que está aconteciendo en otros lugares del mundo. ¿Funciona ahora? ¿No? Bueno. En Europa y en mi país, en España, avanzamos de una forma relativamente rápida en la segunda mitad del siglo pasado. Conseguimos muchos derechos sociales y, en especial, también en los derechos de la mujer. La mujer, por ejemplo, en mi país, hasta el año 1968 no se emancipó jurídicamente del marido, no podíamos contratar, teníamos que ir al banco con una autorización del marido. Y prácticamente, por entonces, prácticamente por esos mismos años, en otros países europeos, fuimos consiguiendo poco a poco, paulatinamente, planes de igualdad en las empresas, plazos más o menos amplios de baja de maternidad y también distintas medidas de conciliación que nos permitían conciliar el trabajo con el reparto de las cargas familiares. Sin embargo, pasados unos 30 años, esa situación se estancó. Y no solo se estancó, sino que también experimentamos un retroceso. Tuvo que llegar una gran mujer, una mujer líder, una lideresa, Viviane Reding, que fue la antigua comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, para que situara la igualdad de género en lo más alto de la agenda política europea y se volviera a hablar nuevamente de la igualdad de género. ¿Qué hizo Viviane Reding? Bueno, pues Viviane Reding se dio cuenta de esta situación de parálisis en la mayoría de los países europeos, y entonces propuso lo siguiente. Publicó en el año 2010, a finales del 2010, un plan europeo de igualdad. Entre las distintas medidas destacaría una. Cogió a las grandes empresas cotizadas de la Unión Europea y les propuso lo siguiente, que llegaran a la paridad de género en los consejos de administración. ¿Por qué eligió a las empresas cotizadas? Pues que vio que podría tener la presencia de mujeres en los consejos de administración de estas empresas, podrían tener un efecto cascada, ¿no?, sobre la sostenibilidad y sobre la incorporación de la mujer en el trabajo, un efecto de arrastre, un efecto además ejemplarizante sobre otras mujeres y también sobre otras empresas. Como el tema era complicado, propuso la autorregulación, es decir, que las propias empresas fueran que voluntariamente y con unos plazos flexibles implantaran esta equidad de género en los consejos. ¿Qué ocurrió? Que año y medio después, a finales del 2011, se dio cuenta que ninguna empresa había dado un paso hacia adelante y todo seguía igual. Viviane Reding, que era una mujer muy inteligente y además con una gran tenacidad, hizo lo siguiente, de una forma relativamente rápida para lo que son los plazos en la política comunitaria, donde ahora las decisiones las tenemos que tomar a 28 países. Al año siguiente, a finales del 2012, en noviembre del 2012, propuso una directiva comunitaria para promover la igualdad de género en los consejos de administración. Rebajó un poco el umbral, pero dijo que aspiraba a que todas las empresas deberían tener al menos un 40% de mujeres en los consejos de administración. Esta vez de forma obligatoria. Al año siguiente, en noviembre del 2013, la directiva se aprobó, no sin muchísimo trabajo,
y bueno, pues duras negociaciones se aprobó por el Parlamento Europeo y actualmente está en fase de discusión por el Consejo de la Unión Europea, con un enconado debate, y a veces incluso oposición de las propias comisarias, pero bueno, el tema está ahí. ¿Por qué he sacado este tema? En primer lugar, por dos razones. La primera es porque la sola amenaza de la regulación ha servido para promover exponencialmente la presencia de mujeres en los consejos de administración. Ahí tenemos un cuadro. Si observamos, en los años anteriores, en los 7 años anteriores a la iniciativa de Viviane Reding del Plan de Igualdad, de 2003 al año 2010, el crecimiento de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, de las grandes empresas cotizadas europeas, creció a un ritmo de 0,5 puntos porcentuales, pasando de 8,5% al 11,9% en 2010. Con la amenaza de la regulación, una vez que se promulgó la directiva, o mejor dicho, que se aprobó por el Parlamento Europeo, en los 4 años siguientes, de octubre del 2010 a octubre del 2014, ese ritmo de incorporación se multiplicó por 4, pasando ya al 20,2% en el que nos encontramos actualmente. Es decir, la amenaza regulatoria y sobre todo el factor reputacional que puede tener, el daño que para las empresas cotizadas puede tener la no incorporación de mujeres en los consejos de administración, juegan un papel fundamental. En Europa, y sobre todo, si algo también sirvió esta iniciativa de Viviane Reding, era para que las mujeres, sobre todo, volviéramos a hablar, volviéramos a debatir sobre la igualdad, sobre la equidad de género. Y ahora nosotras nos organizamos, enseguida que una empresa vemos, una empresa cotizada, por ejemplo en España, recientemente, bueno, el año pasado, una multinacional no tenía ninguna mujer en su consejo de administración y fue expulsada de uno de los índices de sostenibilidad globales, donde cotiza. Y además, por otra parte, bueno, las mujeres cada vez estamos más organizadas y ayudadas por la viralidad de las redes sociales, enseguida difundimos y pedimos explicaciones a los jefes de sostenibilidad de las empresas de por qué esa empresa no tiene ninguna mujer en su consejo de administración. Es decir, el efecto regulatorio está teniendo efecto. Pero, como decía, sobre todo porque ha promovido de nuevo el debate. El debate ha colocado de nuevo sobre la mesa el debate sobre la equidad de género y la igualdad. Decía el expresidente de Netscape que la sociedad ama el progreso, pero lo que no toleramos son los cambios. Y eso es cierto. Por eso hay tanta inercia en las organizaciones, por eso nos cuesta tanto progresar. Tenemos que saber que los cambios cuestan y tienen sus costes, pero tenemos que estar dispuestos a asumirlos. La situación, ¿cómo ha quedado? ¿Podéis pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí. Este es el panorama actual en el que nos encontramos, todavía sin aprobarse la directiva, como digo, la representación de las mujeres y los hombres en los consejos de administración a octubre de 2014. Tenemos aproximadamente una media, como decía, del 20,02%, pero sobre todo observaremos que los países líderes tienen alguna medida, alguna iniciativa legislativa, con mayor o menor grado de obligatoriedad, pero lo que nos muestra es que tanto Francia como Finlandia, sobre todo Suecia, han puesto en práctica alguna medida legislativa para la incorporación de las mujeres en los consejos de administración. No voy a continuar aquí con el debate de las cuotas. Las mujeres es un tema que suscita mucha controversia, incluso entre las propias mujeres que quieren la igualdad de género. Yo soy una partidaria acérrima de las cuotas por múltiples razones. Por razones éticas, de justicia, por razones de eficacia, lo estamos viendo, pero sobre todo porque creo que los problemas que están enquistados en la sociedad, los problemas estructurales, necesitan de medidas también estructurales y contundentes. Nos ha llevado mucho tiempo conseguir pequeños pasos en la igualdad y nos queda todavía mucho camino por recorrer. Los obstáculos, no obstante, a los que tenemos que enfrentarnos las mujeres, no solo son legales, como el que acabo de comentar, y más o menos explícitos, sino también hay hábitos, hay creencias, hay procedimientos y sobre todo relaciones de poder. Y probablemente estos últimos sean los más difíciles de combatir.
A pesar de este aumento de las mujeres en los consejos de administración, ya se han mostrado aquí muchos datos, los últimos informes de la OIT y del Foro Económico Mundial señalan que la brecha de género de las mujeres en todo el mundo es de aproximadamente un 60%. Y si las circunstancias no cambian, esa situación tardaremos aproximadamente de 100 a 200 años, según distintas estimaciones, en superar esa brecha. Por otra parte, según el último informe de la ONU, las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres para los mismos puestos funcionales. El informe de la OIT, el último informe sobre la brecha de género, también destaca que se ha registrado, si bien se ha registrado un aumento gradual, sobre todo en las economías emergentes, de mujeres en los puestos directivos, en 23 de los 104 países analizados, incluso en los países más desarrollados, las mujeres han experimentado un receso en esos puestos directivos. Y esto es gravísimo, porque estas mujeres, además, están en una posición también para ser palancas de cambio en sus respectivas organizaciones. Y digo, y cito estos datos, sobre todo para recalcar que en la mayor parte de estos países donde se ha experimentado estos recesos tenemos una legislación protectora de la mujer, pero que, como señalaba antes, la mayor parte de los obstáculos que tenemos que vencer no son tangibles, no son explícitos, sino que hacen referencia a estos hábitos, a estos sesgos, a estas relaciones de poder, y esos son los que más cuestan de combatir. Este es el panorama que tenemos en la Unión Europea, a grandes rasgos. Ahora tenemos que decidir si queremos cambiar este orden de cosas. ¿Cómo podemos cambiar nuestro discurso? Evidentemente no todas las mujeres ni los hombres quieren ascender en el escalafón profesional ni tampoco en la política y ascender a los más altos niveles en la vida política de su país. Pero lo importante es saber que si queremos cambiar, tenemos que ir derribando barreras en el camino. Y este paso nos impone a las mujeres el revisar nuestras propias expectativas y también diseñar nuestras propias estrategias. Es decir, tenemos que saber, que decidir qué es lo que queremos, establecer nuestros propios valores y una escala de prioridades y saber, en tercer lugar, cuánto queremos invertir en nuestros respectivos futuros profesionales. Indudablemente, si la respuesta a la primera pregunta, es decir, si queremos cambiar, es afirmativa y pasa por asumir cambios, tenemos que saber que tenemos que pasar de nuestra zona de confort a la zona de aprendizaje. Y de la zona de aprendizaje tenemos que saber que a veces podemos pasar a la zona de pánico. Tal es la envergadura de los problemas con los que nos vamos a encontrar. Es decir, apostar por nosotras es un reto apasionante, pero también tenemos que ser conscientes de que a veces puede ser muy doloroso. Y ya hemos tenido aquí esta mañana también algunas experiencias sobre ello. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestro discurso? La psicología habla del círculo virtuoso del aprendizaje o de la confianza. En este círculo virtuoso se refleja con tres motores del cambio, con tres principales motores del cambio. Hacer, pensar y sentir. Es decir, lo que hacemos modifica nuestra forma de pensar y cuando modificamos nuestra forma de pensar también modificamos nuestra forma de sentir, que a su vez nuestros pensamientos nos van predisponiendo para actuar de otra manera. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el hacer, por el sentir o por el pensar? Pues os propongo, retomando aquella pequeña anécdota con la que comenzamos, el acertijo con el que comenzamos la charla, comenzar por el lenguaje. Y quiero aquí llamar la atención sobre las implicaciones que los hábitos lingüísticos tienen en el empoderamiento de las mujeres. La pedagogía del lenguaje. Juez o jueza, ingeniero o ingeniera, director o directora, son a veces distinciones que pueden resultar un poco tediosas, pero que son muy pedagógicas. No hay que abusar de ellas hasta el extremo, pero sí conviene, también os quiero decir que si cerramos los ojos y yo digo juez, lo primero que visualizamos es un hombre. Y si digo jueza, lo primero que visualizamos es una mujer. Reivindiquemos nuestro espacio a través del lenguaje. Tenemos una lengua maravillosa que nos permite hacer distinciones de género. Hagámoslas. Solo de esta manera reconoceremos rápidamente que el jefe de departamento, del jefe de cirugía del hospital, era una mujer, era la madre de Arturo y no era su padre. Distintos estudios han demostrado
tanto de psicólogos como de lingüistas, psicólogos como Daniel Kahneman, que fue por otra parte Premio Nobel de Economía, de Mos Rasmussen, lingüistas de CONISI, que las implicaciones o el sufijo en el género implica, en el lenguaje, implica sesgos cognitivos que acaban lastrando y minando la capacidad de acceso de la mujer a determinados puestos laborales, por muy objetivos que sean las personas que realizan los procesos de reclutamiento. Los datos están ahí. Por muy objetivos que seamos, al final acabamos teniendo sesgos derivados de nuestro propio discurso, de nuestro propio lenguaje. Por tanto, si tenemos una lengua que permite distinciones de género, hagámoslas. Pero no se trata solo de hacer distinciones de género, se trata también de empoderar nuestro discurso. Muchas veces tenemos las mismas aspiraciones que nuestros compañeros profesionales, pero no sabemos venderlas bien. El problema es que no sabemos vendernos y tampoco sabemos defender nuestras prioridades respecto a los hombres. Recuerdo en una ocasión, cuando empecé a trabajar en la universidad, habían nombrado un nuevo jefe y una nueva subdirectora. Por aquella época, bueno, tengo varios hijos y uno de ellos, bueno, pues estaba en el hospital. Tenía que pasar las noches cuidando de mi hija y volver, bueno, empalmar al día siguiente con la jornada de trabajo. Y a veces, bueno, pues llegaba tarde. Y al cabo de unos cuantos días me llamaron al orden, me llamaron al despacho. También he de decir, por ejemplo, que la subdirectora no tenía hijos y probablemente, bueno, pues quizás pues estaba en una posición, digamos, bueno, pues muy parecida a la de mi jefe. Ellos sabían perfectamente de mi situación, pero aún así, digamos que eran bastante inflexibles. Y me recomendaron que siguiera el mismo horario que mis compañeros. Yo reaccioné y contraataqué. ¿Cómo? En la administración pública en España no tenemos, digamos, un funcionamiento, un trabajo por objetivos. Es una de las grandes lacras de la administración, pero yo les propuse trabajar por objetivos y les rediseñé un plan de objetivos anual al que no tenía ninguna obligación, objetivos económicos, objetivos de visibilidad, de mi desempeño en el trabajo. Efectivamente, cuando el jefe vio que independientemente de mi horario y de la flexibilidad que yo quería para con mi familia, ese ritmo y esos objetivos se iban cumpliendo, no volvió a molestarme en los 8 años que el jefe duró en el cargo. Es decir, muchas veces las propias mujeres tenemos que ser las que propongamos a nuestros jefes o a nuestras jefas nuestros propios planes profesionales y tenemos que venderlos y reivindicarlos. Otra de las ruedas de los motores de cambio no solo es el lenguaje, es pasar a la acción. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres para crear un ecosistema favorable para la diversidad profesional y para el emprendimiento femenino? ¿Cuáles son los determinantes para el progreso en nuestras respectivas carreras profesionales? Os he destacado 3 fundamentalmente. El primero pasa por la solidaridad y me parece probablemente uno de los más importantes, la solidaridad de las mujeres líderes. A ver, el siguiente. No. Ahí. La incorporación de las mujeres en los consejos, hemos dicho que tendrá un efecto cascada sobre la visibilidad del resto de las mujeres profesionales. Pero el mejor favor que puede hacer una mujer jefa o líder o lideresa a las demás mujeres es este. Es tirar del carro, como decimos en mi tierra. Las mujeres en puestos de responsabilidad tienen una función primordial para promover el empoderamiento de las demás mujeres y una función directamente, un poder directamente y una responsabilidad directamente proporcional a sus niveles de responsabilidad. Nosotras podemos ser nuestras mejores aliadas. Y os quiero destacar aquí también otro dato importante, interesante. Cuando se han hecho estudios en la Unión Europea sobre el nivel que ocupan las mujeres en los distintos puestos directivos, se ha observado que tenemos un déficit, un gap importante en los puestos, en las direcciones de informática, en las direcciones comerciales y en las direcciones financieras, pero que en cambio superamos en porcentaje a los hombres en los niveles de recursos humanos y de responsabilidad social corporativa. Pues bien, aprovechando, digamos, este déficit o viendo la parte positiva de estos datos, os he traído aquí varias propuestas para aprovechar efectivamente la posición de mujeres en estos puestos, en RSC y en recursos humanos, para la promoción de otras mujeres. Estas mujeres en estos niveles pueden hacer mucho a favor de otras. ¿Cómo? Os he traído solo un pequeño botón de muestra.
echar un cable? A ver. Ahí. ¿Qué pueden hacer estas mujeres en estos puestos de responsabilidad? Por una parte, fomentar los paradigmas de mujeres directivas y también de hombres defensores de las causas femeninas y utilizarlos como fuentes de inspiración en el seno de la empresa. Organizar consultas también sobre las necesidades de los empleados y las empleadas en relación con las responsabilidades familiares. Hay que saber escuchar a los empleados, ¿no? La planificación de las carreras para hombres y para mujeres. Integrar a las mujeres de forma paritaria en todas las funciones de la empresa. Creación de grupos interdisciplinares para que las mujeres adquieran capacitación en distintos puestos, en principio, para los que en principio no están capacitadas. Fomentar el trabajo en redes y el asociacionismo, desde redes de mujeres directivas, redes de exalumnas, de asociaciones de diverso tipo. Y, por ejemplo, también rediseñar la gestión de recursos humanos para garantizar que los prejuicios de género en el trabajo no entorpezcan la carrera. Os voy a contar una iniciativa que está surgiendo también al hilo de todo este debate que está surgiendo en España. Hay iniciativas formales e informales, pero os voy a contar una que creo que puede ser interesante. Hace un año, justo, un grupo de mujeres expertas en género se reunió y, consiguiendo financiación privada, pública y privada, creó una base de datos de mujeres expertas. ¿Por qué? Porque se daban cuenta, además, que en cualquier institución, en los medios de comunicación, había una presencia abrumadora de hombres, habiendo un capital humano enorme de mujeres expertas. Creamos una gran base de datos, se creó una gran base de datos de mujeres expertas, se dio difusión a ello y se ha promovido, utilizando además mujeres clave en los puestos periodísticos y en las cadenas de televisión, para tirar de esa base de datos cada vez que haya necesidad de reclutar a un experto en un determinado tema. Es una iniciativa que lleva un poco recorrido, un año, pero que está funcionando. Ahí es un ejemplo, efectivamente, de que el networking y que la capacidad que tenemos las mujeres para ayudarnos una a otra funciona. El impulso, por tanto, profesional de la mujer empieza por la responsabilidad compartida también entre todas nosotras. Otra estrategia, no solo la solidaridad, sino también identificar estrategias escolares, que ya han salido aquí, profesionales y sociales para el ascenso profesional. En primer lugar, el empoderamiento de la mujer, y aquí hay muchísimas madres, empieza por la propia familia. Muchas veces las madres somos las peores enemigas de nuestras hijas, a las que tendemos a sobreproteger frente a los niños. Les metemos miedo, les podemos inculcar miedos de determinados temas. Yo creo que la primera obligación de todas nosotras es empoderar a nuestras niñas desde chiquitas. Pero también tenemos que diseñar estrategias curriculares para cubrir el gap de materias a las que las niñas no están cubriendo en sus carreras profesionales. Hemos dicho antes que hay un déficit de mujeres en determinadas ingenierías, ingenierías informáticas, ingenierías aeronáuticas, ingenierías industriales. Capacitémoslas, diseñemos estrategias curriculares para que desde la escuela opten por estas disciplinas. Y por último, también hay varias formas de ascenso profesional. La más tradicional, digamos, es ir adquiriendo legitimidad, ir escalando en distintos puestos en el interior de una organización y adquiriendo distintos puestos funcionales. Esta visibilidad, como he dicho antes, no implica necesariamente seguir las pautas que nos marcan nuestros jefes y nuestras jefas, sino también nosotras ser capaces de proponer riesgos, de proponer nuevos proyectos, de hacer propuestas que nos desvíen del camino que tenemos más o menos establecido y que nos permitan romper ese techo de cristal. Tenemos que ser capaces de asumir riesgos cuando veamos que hemos llegado al momento oportuno. Y una cuestión que me encantaría resaltar aquí, que además antes salió y la comentó Eme, es que si queremos defender ante nuestros jefes y nuestras jefas, si queremos defender una nueva forma de liderazgo, una nueva forma de conciliación, una nueva forma de hacer las cosas, tenemos que luchar por indicadores que asocien género a la productividad. Me parece un tema fundamental. Somos capaces de ser flexibles en el trabajo. Yo puedo hacer trabajo, estoy conectada en mi casa con el ordenador los fines de semana, ¿por qué no? Pero eso se me permite conciliar. Pero también quiero demostrar a mis jefes que esa flexibilidad va asociada a una mayor productividad.
y que soy capaz de ello. Me parece que tenemos que luchar por muchos tipos de indicadores, pero la productividad asociada al género, y todas vosotras sois perfectamente conscientes de que tenemos muchas veces no 4, sino 6 manos, ¿no? Tenemos que luchar por ello. Es la única forma, efectivamente, de romper esos paradigmas y que no vean en nuestra propia idiosincrasia un demérito o un coste. Aquí, bueno, también efectivamente han salido muchos estudios y no me gustaría dejarlos pasar por alto, de que son muy numerosos ya los estudios, además lo comentó Daris esta mañana, son numerosos los estudios que están asociando cada vez más, que muestran que las empresas con paridad de género tienen un rendimiento operativo mayor. Y además también en un ámbito muy masculinizado como puede ser el sector financiero. Hay ya muchos estudios que están demostrando que las carteras de inversión gestionadas por mujeres obtienen mejores rendimientos a largo plazo. ¿Por qué? Sencillamente porque las mujeres pensamos a largo plazo, tenemos una visión más holística y somos mucho más conservadoras con los riesgos, algo de lo que está muy necesitado la economía y el mundo actual. Todos estos estudios, si bien en alguna ocasión establecen una relación con la realidad, sí aportan un business case suficiente para que sepamos también defendernos, ¿no?, ante nuestros jefes o ante quien tengamos que defenderlo. Y por último, también tenemos que hacer referencia al emprendimiento femenino. Las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas como asalariadas, pero también como empresarias. Sin embargo, la opción empresarial es la opción que más empodera a las mujeres, ¿no?, y la que permite que tengamos una capacidad de influencia mayor. Tenemos que formar a mujeres empresarias, no tenemos cultura empresarial y además las mujeres que optan por esta opción estamos viendo que están repitiendo los mismos sesgos o la misma segregación de género que observamos en el mercado asalariado, es decir, están optando por puestos asociados a la salud, al bienestar, a la educación. También porque son, digamos, opciones que permiten una mayor conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Pero también tenemos muchísimos obstáculos. No tenemos un historial de crédito como tiene el hombre, eso nos dificulta el acceso a la financiación, tampoco tenemos menos capacidad operativa y menos avales, con lo cual, bueno, los tipos de interés también que nos ofrecen son mucho más altos. Y sobre todo nos falta confianza en nosotras mismas, en nuestras propias capacidades. El emprendimiento, fomentar el emprendimiento femenino es básico si queremos conseguir la igualdad de género. Y finalmente, tenemos que hacer networking, un tema también que ha sido recurrente en el día de hoy. Tenemos que dedicar tiempo a las relaciones sociales. Los hombres gozan de un ecosistema de protección superior a las mujeres, pero que está trabajado a base de años, de networking, de relaciones sociales y de camaradería, lo que perpetúa también las dificultades para las mujeres de acceso al mercado laboral. Yo diría aquello de mujeres del mundo, uníos. El camino no siempre es fácil y se necesita tiempo para cambiar las legislaciones, todos estos hábitos, estos sesgos y estas relaciones de poder. Sin embargo, las economías de hoy necesitan de todo el talento femenino, del talento femenino del 50% de la población. Yo os pediría que seamos persistentes, que seáis persistentes, que seáis poderosas, porque el mundo necesita de la mujer. Muchas gracias.